Hola. Hola, profe. Hola, Doc, ¿cómo está? Hola, chicos. Hola. Hola. Hola, doctora. Hola, profe. Hola, ¿no se escucha? Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escucha. Sí. Bien. Digo, bueno, ahora que logramos entrar, ¿no? Muchísimas gracias, el que me hizo el favor, le debo 10. Si está para un 8, un 7, le voy a poner un 10, así que en el examen final hablo. Así que muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, profe. Salvaron el día, muchas gracias. No sé qué pasó, que no me llegó la reunión de hoy con ustedes, por eso lo propuse a partir de no me llegó el link ni el ID, nada, de la universidad, ¿no? Entonces parece que cuando yo organicé esta personal, pareciera que se interponían las dos, por eso no hemos podido, así que muchísimas gracias. No quiero atrasarme, porque venimos bien y no quiero atrasarme. Bueno, entonces comenzamos. ¿Tienen preguntas de lo anterior que me quieran hacer o empezamos un nuevo tema? Doc, yo tenía una consulta. Los otros mecanismos de parto, o sea, en las otras presentaciones cefálicas, además de la que vimos, la normal, ¿también las tenemos que ver? No, ni el podálico tampoco, no se los voy a preguntar. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Solamente la que les enseñé, ¿sí? Sí tienen que saber, por supuesto, qué tipo de modalidad es la pelviana, cuáles son las modalidades de presentación pelviana, cuál es la capaz de producir un parto, nada más, ¿sí? Bien, muchas gracias. No, por favor. Me gustaría, entonces, ¿no tienen preguntas de lo anterior? No, Doc. Perfecto, entonces avanzamos con un nuevo tema que es distosia, ¿sí? Presten atención porque hay cosas que van a ver que no van a estudiar, ¿sí? Hay cosas que no van a estudiar, ¿está claro? Bien, profe. Bueno, Doc. Excelente, comenzamos entonces. Bueno,
como siempre estamos hablando de parto ya, y el parto no siempre, ¿sí? Es un fenómeno fisiológico y normal, ¿sí? Hay múltiples factores que participan en su evolución y que pueden perturbarse, destruir la normal armonía que se necesita para la realización del parto normal o autóxico y surgir las distocias. También las podemos llamar como disturbios del parto y se agrupan, ¿sí? Esperen que admita alguien, se agrupan en las distocias que entorpecen la evolución del parto y los accidentes del parto que comprometen a la madre, al feto o al recién nacido. En este caso son los desgarros que ya vamos a ver en el siguiente tema. Bien, entonces vamos a comenzar con las distocias y me gustaría que vayan anotando, porque no todas vamos a ver, ¿sí? Entonces necesito que vayan anotando las que yo les voy diciendo para que, digamos, porque no es todo lo que van a ver, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son las distocias de la contractilidad uterina? Se denomina así a los disturbios de la contractilidad uterina o de la fuerza impulsora del útero, ¿sí? Es decir, que son los disturbios que van a asentar sobre la contracción uterina, ¿sí? Que es la fuerza impulsora del útero para producir el pasaje del feto a través del canal del parto. Estas distocias de la contractilidad uterina se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las que nosotros vamos a ver son las alteraciones cuantitativas con triple gradiente descendente conservado, ¿sí? Y dentro de ellas están las hipodinamias, las hiperdinamias y la hipertonía. Eso es todo lo que vamos a ver de este tipo de distocias. Y empezamos con hipodinamia. La hipodinamia son alteraciones en donde la contractilidad uterina, ¿sí?, es menos de 3 contracciones en 10 minutos de tiempo. Eso es hipodinamia. Las hipodinamias primitivas se presentan. Bueno, las hipodinamias, entonces ya la hemos definido, vuelvo a repetirla, es la alteración de la contractilidad uterina en donde esta es menos de 3 contracciones en 10 minutos de tiempo. Se clasifican en primitivas y en secundarias. La hipodinamia primitiva es la que se presenta al inicio del trabajo de parto y generalmente es de causa funcional, como por ejemplo la inhibición psicógena por temor, o bien la mecánica por falta de apoyo de la presentación. ¿Qué es eso? Cuando la paciente tenga, ¿sí?, temor al parto, hay muchas mujeres que le tienen terror al parto, ¿sí?, porque no ha habido, digamos, una experiencia buena en la familia con respecto al parto, o porque desconocen el parto, porque en su familia todos han parido por vía abdominal. Ojo con los micrófonos, chicos. Si vos los miramos, venís para acá. Con el 9 de julio, vamos. Vamos a hacer. Ojo con los micrófonos. Ojo, le conté la guitarra, pero. Tengan cuidado con los micrófonos que interrumpen. Bueno, perfecto, continuemos. Entonces, estábamos con las hipodinamias primitivas. Y habíamos dicho que podían ser de causa funcional, como es la inhibición psicógena por temor, en mujeres que han tenido malas experiencias con un parto previo, o en la familia todas las familiares han parido por vía abdominal, o si no, mecánica por falta de apoyo a la presentación. ¿Qué es eso? La presentación, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la cursada, es aquella parte voluminosa del feto que se presenta al estrecho superior y que es capaz de producir un parto, un mecanismo de parto y un parto. Entonces, cuando no apoya la presentación
es decir, entra al canal pero no puede seguir avanzando y no apoya sobre el cuello para seguirlo dilatando, porque digamos que el parto es todo un conjunto de cosas, ¿sí? Entonces, al no apoyar, o porque es grande la presentación y no ha penetrado al canal del parto, ¿sí? Entonces no va a haber contracciones. Y acordémonos que hemos dicho a lo largo también de la cursada que si no hay contracciones no hay parto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Cualquier cosa me pregunta. Y las hipodinamias secundarias son las que aparecen al final del periodo dilatante o bien en el periodo expulsivo por agotamiento muscular en la lucha contra un obstáculo, como por ejemplo la desproporción fetopélvica. ¿Qué quiere decir esto? Algo que ya dije. Cuando el feto es muy grande, la cabeza también, ¿sí? Entonces la contracción lo empuja al estrecho superior, pero no puede entrar al canal del parto. ¿Por qué? Porque hay una desproporción entre el feto y la pelvis de la madre. Es decir, el feto es demasiado grande para poder penetrar en el canal del parto. Bien, y las hiperdinamias se dividen en, se define como la frecuencia, ¿sí?, de las contracciones son de 5 o más en 10 minutos de tiempo, ¿sí? Entonces, la hiperdinamia se presenta cuando la frecuencia o dinámica uterina es de 5 contracciones en 10 minutos de tiempo. ¿Se entendió la definición? Sí, profe. Bien. Y también se clasifica en primitiva y en secundaria. La primitiva aparece al inicio del trabajo de parto. Son contracciones de duración prolongadas, muy tónicas, con útero muy duro, pétreo y con dolor intenso percibido por la madre. Generalmente evoluciona, no se da cuenta o no está cuidando, no está conduciendo correctamente el parto, evoluciona a partos precipitados con desgallos de las partes blandas, desprendimiento de placenta, hemorragias del alumbramiento o shock y anoxia fetal, o sea que es muy peligrosa la hiperdinamia. Si no estoy conduciendo bien el parto, no me voy a dar cuenta de la hiperdinamia. ¿Y qué es conducir bien el parto? Bueno, por ejemplo ya hemos hablado de parto, pero por ejemplo es el control, por ejemplo, cuando la paciente ingresa en trabajo de parto, hemos dicho que con 5 centímetros de dilatación es cuando la ingresamos a la paciente. ¿Para qué? No es que no podamos ingresarla antes. La ingresamos ahí porque preferimos que la primera etapa del parto, de 0 a 5 centímetros, la haga en su casa, tranquila, rodeada de su familia, sin estrés. Entonces, la segunda etapa del parto es la que se hace internada. Y ahí es donde nosotros debemos evaluar la frecuencia dinámica para saber qué frecuencia tiene. Si la paciente, de acuerdo a la etapa del parto en que está, entre 5 y 10 centímetros, tiene, por ejemplo, 4 contracciones de 30 segundos, yo no necesito ponerle oxitocina, ya vamos a ver inducción del parto. Porque recuerden que para que el parto se produzca, yo tengo que tener contracciones en forma rítmica. Entonces, si la frecuencia al inicio del trabajo de parto es de 2 contracciones en 10 minutos de tiempo, yo estoy con 6 centímetros de dilatación, entonces sí le voy a poner oxitocina en el suero para que las contracciones sean rítmicas y se mantengan constantes. Entonces, cuando yo tenga para 5 centímetros de dilatación, 5 contracciones en 10 minutos de tiempo de 40 segundos, y bueno, 45, y bueno, voy a estar pensando en una hiperdinamia. Y me tengo que dar cuenta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Conduciendo el parto. Yo sé que a partir de que yo coloco la oxitocina en el suero, sí que estoy induciendo el parto, ya lo vamos a ver, yo tengo que controlar, si es primigesta, cada hora y media con el tacto vaginal para ver la evolución del cuello, de la dilatación cervical. Debo controlar cada media hora los latidos cardiofetales para verificar de que estén correctamente y que no tengamos algún inicio de un sufrimiento fetal, ¿sí? Entonces, debo controlar aproximadamente cada hora, hora y media,
la dilatación y cada media hora los latidos cardiofetales y la dinámica uterina, ¿sí? Entonces, si yo estoy sentada y no me preocupa cómo va la paciente, cómo evoluciona, ¿sí? Ese es el trabajo del obstetra, estar controlando y dirigiendo el mecanismo de parto. Entonces, si yo no capto la hiperdinamia, y bueno, esto va a continuar, va a llegar un momento que la hiperdinamia van a ser las contracciones tan cortas una con otra, que va a llegar un momento que se va a fibrilar el músculo uterino y probablemente llegue a la hipertonía, ¿sí? Llegue a la tetania, se rompa el útero y puedan fallecer madre y recién nacido. Entonces, ojo con la hiperdinamia, si yo la capto a tiempo, puedo revertir el cuadro y continuar tranquilamente con el trabajo de parto. Pero si yo dejo que esto evolucione, seguramente voy a tener complicaciones graves, tanto en la madre como en el feto, ¿sí? Y la hiperdinamia secundaria es la más común, es la producida por iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Es cuando, ¿sí?, se administran dosis exageradas de oxitocina. Y ahí es donde yo recién les expliqué que cuando uno inicia el trabajo de parto, ingresa a la mamá con 5 centímetros, yo le controlé la dinámica uterina o también llamada frecuencia y a mí me dan tres contracciones, ¿sí? 3 contracciones de 30 segundos o 35 segundos en 10 minutos con 5 centímetros de dilatación, y bueno, puedo ponerle oxitocina, pero muy baja, hasta controlar en media hora nuevamente la dinámica uterina. Ahora, si viene la enfermera, la oxitocina es muy peligrosa, y yo no he cuidado, ¿sí?, la vía y se abre, ¿sí?, la chapita del suero, se abre, o la abre el paciente, o la enfermera sin darse cuenta, o el paciente tironea y la chapa se abre. Hoy el mecanismo un poco, pero puede fallar también, entonces la oxitocina, sí, penetra en la circulación cantidades exageradas, y bueno, ahí viene la hiperdinamia secundaria, ¿sí? También puede deberse, ¿sí?, a la lucha de la contracción contra un obstáculo como es la estrechez pelviana, que es el caso en que por ejemplo, no hemos hecho tacto previo. Generalmente el tacto previo se hace aproximadamente, yo lo hago a las 38 semanas cuando la paciente tiene dinámica uterina, más que nada por no provocar ascenso de gérmenes. Por no provocar ascenso de gérmenes a la cavidad endometrial, entonces trato de hacerle el tacto vaginal a las 38 semanas cuando tiene ya contracciones, ¿sí? Pero puede ser que no me haya dado cuenta de una estrechez pelviana, es raro, porque la estrechez pelviana, cuando uno hace el tacto vaginal, generalmente se topa con cuando está estrecha la pelvis, va a tactar el sacro y probablemente se eleve hacia el promontorio y toquemos el promontorio. Eso es una estrechez pélvica. Entonces, el feto va a tratar de entrar al canal y no va a poder porque la pelvis es estrecha. Y también puede ser una rigidez de cuello o un tumor previo. La rigidez de cuello puede suceder, ¿sí?, en mujeres, de hecho, primigestas. A mí me pasó hace como 2 años atrás en la guardia una paciente que tenía una cesárea previa y quería un parto vaginal. Bueno, yo la ingreso a la guardia, por supuesto en un medio privado donde yo trabajo, la ingreso, estaba con 3 centímetros de dilatación, piden que la estimulemos porque ella quería parto. Bueno, empiezo a estimularla, empiezo a ponerle oxitocina, porque la dinámica que tenía era baja, le cuelgo la oxitocina para la estimulación, comienza a tener contracciones, cada media hora controlo, llegamos a tener 3 contracciones de 30 para 3 centímetros de dilatación, es bastante,
pero la dejé ahí porque los latidos estaban bien, la mujer no refería dolor, la intensidad de la contracción era leve a moderada. Bueno, la dejo. Bien, veníamos bien, pero tuvo 2 controles con la misma dilatación. El cuello no se movía, estaba re fibroso el cuello. Bueno, trato de darle más dinámica, digo, le voy a dar un poquito más de dinámica, llego a 4 contracciones de 30, aún así con el cuello en 3 centímetros, le pongo una medicación para ver si el cuello relajaba, y no se movió el cuello y empezó a hacer desaceleraciones de la frecuencia cardíaca del feto. Así que bueno, saqué todo y le hablé al médico y le dije, mire, el cuello es un parto detenido, ¿no? Porque la dinámica uterina está perfecta, pero el cuello, no hay manera de que el cuello afloje. Eso es una rigidez de cuello, ¿sí? Y puede pasar en en las primigetas, o puede pasar en las multíparas también a veces, ¿sí? Y el tumor previo es cuando la paciente tiene o una tumoración anexial, que generalmente cuando la tumoración, el quiste de ovario, tiene cierto tamaño, va a caer hacia el fondo del saco vaginal por la gravedad. Y lo mismo a veces pasa con las tumoraciones miomatosas, mesenquimatosas, que es los miomas uterinos. A veces tienen miomas en la cara posterior o miomas subserosos que van a caer hacia el fondo del saco vaginal, entonces actúan como de tumor previo y no permiten a la presentación que baje. Bien. Y esta hiperdinamia secundaria, que la más común es la iatrogénica, puede conducir, ay, ya, ¿dónde está esta niña que no la admití, pobrecita? Bueno, ya debe haber ingresado. A ver. No me mandó mensaje, no, bien. Entonces, estas pueden evolucionar a, si yo la dejo seguir con su historia natural, y bueno, va a seguir avanzando, terminará en 10 minutos. Bueno, tiende a, digamos, a elevarse el tono uterino, irse a la hipertonía, y si continúa, se van acortando los intervalos entre una contracción y otra, hasta que, vuelvo a repetir, se fibrila el útero, se produce una tetania y puede romperse el útero con el aumento de la morbimortalidad, tanto materna como fetal. ¿Se entendió? Sí, doctora. Perfecto. Y definimos qué es hipertonía. La hipertonía así la definimos, como el aumento de tono uterino. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos diagnosticar la hipertonía de otra manera más que con la palpación abdominal sobre el fondo uterino, ¿sí? Entonces, un aumento de tono uterino que llega hasta ser pétreo y provoca dolor en la paciente. Esa es una hipertonía. ¿Está? Y fíjense cuáles son las consecuencias de estos trastornos o distocias de la contractilidad uterina, sobre todo en más, es decir, la hiperdinamia. Es la rotura uterina, fíjense, la rotura uterina, que con esta complicación corre riesgo la madre y el feto. Fíjense acá, la rotura uterina, el feto sale hacia la cavidad abdominal y por supuesto se produce un hemoperitoneo con muerte fetal y la madre también aumenta la morbimortalidad y por supuesto puede fallecer por shock hipovolémico. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien, y entramos ahora en otros tipos de distosia. Entonces, estos son las distocias de la contractilidad uterina. Ahora estamos en las distocias del canal pelvigenital o del canal del parto. Son aquellas, ¿sí?, que sobrevienen, ¿sí?, cuando la alteración del mecanismo del parto se debe a una modificación del tamaño, forma o inclinación de la pelvis, que se llama distosia ósea, o a una alteración que se origina en las partes blandas del canal del parto
a las cuales llamamos distocias blandas. Y vamos a hablar de las distocias óseas. Cuando la pelvis está en crecimiento, puede sufrir deformaciones o llegar a la adultez con un desarrollo incompleto, ¿sí? Y desarrollar anomalías óseas que van a impedir, ¿sí?, el paso del feto por el canal del parto, ¿sí? Por eso es que se llaman distocias óseas. Y aquí vamos a tener modificaciones del tamaño de la pelvis. En este caso pueden ser agrandadas o estrechadas. Las agrandadas nunca la vi, y las estrechadas o estrechez pélvica es el sinónimo de distocia ósea del canal del parto, ¿sí? Entonces, esa es pregunta de examen. ¿La estrechez pélvica es considerada un sinónimo de distocia ósea del canal del parto? ¿Está claro? Perfecto, anoten eso. Bien, después están las modificaciones de la forma de la pelvis. Acá la alteración va a ser de la longitud de los distintos diámetros que conforman la pelvis, el estrecho superior, el medio y el inferior, ¿sí? Cuando la alteración en la longitud de los distintos diámetros del estrecho superior, si ocurra, se va a transformar en un anillo. Sabemos que el estrecho superior tiene forma ovalada, ovoide, ¿sí? Cuando los diámetros mayores se acorten, ¿sí?, nosotros vamos a tener una pelvis redondeada, porque acuérdense que los diámetros mayores son oblicuos, entonces va a ser una pelvis anillada. De ovalada, ¿sí?, se va a transformar en anillada. Ya la vamos a ver. Cuando la alteración, ¿sí?, en la longitud de los distintos diámetros asciende sobre los tres estrechos, estrecho superior, medio e inferior, la pelvis va a llamar canaliculada, porque todos van a tener los mismos diámetros. Y cuando la deformación asciende en el estrecho inferior nada más, ¿sí?, la pelvis se va a llamar infundibuliforme. ¿Está claro? Sí, doc. Perfecto. Acá vemos una pelvis estrechada, en sentido, por supuesto, transversal, que son más raras. Las anteroposteriores generalmente son las más frecuentes. Pelvis plana, pelvis anillada, cuando el estrecho superior es redondeado. Pelvis canaliculada, cuando los tres segmentos tienen los mismos diámetros. Y la pelvis infundibuliforme, cuando la deformación sea progresiva. Estrecho superior, medio e inferior, entonces va a tener forma de embudo. Y las pelvis asimétricas no las vemos, solamente se las muestro. Generalmente pueden ser congénitas, como la pelvis de Naegele esta, que fíjense que le falta un alerón del sacro, o la luxación congénita de caderas, ¿sí?, que también provoca pelvis asimétricas. Estas son las que, por supuesto, el feto ni siquiera va a poder entrar al canal del parto. Muy bien. Perfecto, nada más, de aquí nada más. Y bueno, las pelvis obstruidas, que ya quedan 3 minutos nada más, que ya las vamos a ver el día miércoles. El día miércoles. Ya les voy a pasar el ID y la contraseña. Ha sido poquito hoy, pero bueno, hemos estado con bastantes problemas. No quiero que se les junte la clase con la doctora, que por lo menos puedan descansar un rato. Y en todo caso, el miércoles continuamos con las pelvis, con las distocias, y con los demás que vamos bien, así que no hay mayores dramas. Bueno, ¿les parece? Sí, te escucho. No tenemos después con la doctora Bolomo. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? No tenemos con ella los martes, los miércoles y los jueves, así que si quiere
vuelvo a iniciar en la misma, con el mismo idea y me la misma gustaría. contraseña, así puedo terminar la Dale, clase. dale. Perfecto, lo hagamos. Salgamos. Bueno, finalícela usted, que usted la Bueno, puse de anfitriona y ya la vuelvo. hola. Hola. Volvemos. Gracias de nuevo. Vuelvo a agradecer a la compañera que nos No, de nada, Doc. Muchísimas gracias. No quería perder el día, así que muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, ya hemos visto esto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? No, quedó muy claro para mí. Es complicado el tema de histocias, por eso estudianlo como yo se los doy, por favor, para no complicarse en el examen por si les toca, aunque es a programa abierto, pero es complejo de histocias. Bueno, entonces, las pelvis obstruidas, es para decirles algo de esto. Las pelvis obstruidas son aquellas en donde hay una causa que, digamos,
que hace de obstáculo en algún sector de la pelvis y que no permite que el feto sea llevado, ¿sí?, por el canal del parto hasta el exterior. Entonces podemos tener trastornos en las vértebras, sobre todo las lumbares y sacras, ¿cierto? La quinta lumbar y todas las sacras, como por ejemplo las pelvis espondilolisemáticas y espondilolistésicas, que yo vi solamente una columna espondilolistésica hace muchísimos años y en un hombre, ni siquiera las vi en una mujer. Hoy son raras este tipo de pelvis. Lo frecuente pueden ser los tumores óseos, ¿sí? Y la obstrucción, por supuesto, va a depender del tamaño que tengan en la ubicación de la tumoración. Más que nada, he visto como tumores callos de accidentes frecuentes que asientan sobre la pelvis, traumatismos sobre la pelvis, pero bueno, generalmente cuando la paciente refiere al primer control prenatal que ha tenido, cuando uno está haciendo la anamnesis, ¿sí?, y refiere un accidente, un traumatismo directo sobre la pelvis reciente o de hace menos de un año, uno ya sabe que esa paciente no puede ir a un parto normal por el callo que después se reabsorbe, pero generalmente uno la lleva a la terminación del embarazo por vía abdominal, ¿sí? Las pelvis osteomalásicas ya no se ven, ¿sí? Ya no se ven por suerte, pero bueno, con el advenimiento del HIV por ahí se veían alguna osteomalacia, pero gracias a Dios, como hoy el HIV es controlable con medicación, ya vamos a ver cuando veamos HIV y embarazo, no hay mayores problemas y no se ven ese tipo de enfermedades, ¿sí? Fíjense, el callo óseo, que depende del tamaño, donde esté ubicado, va a producir una distosia del canal del parto, por supuesto ósea, una distosia ósea. Esta es la osteomalacia, ¿sí?, que conforma el estrecho superior como en corazón de naipe, pero no la vi nunca yo, no vi nunca eso. Bien, y vamos a las distocias de las partes blandas del canal del parto. Y ahí podemos tener distosia cervical, distosia por obstáculo vagino-perineal y distocias por tumor previo, ¿sí? Y vamos a las primeras, a las distocias cervical o distosia de cuello, ¿sí? Estas pueden ser funcionales y por alteraciones anatómicas. Las distocias funcionales son las motivadas por las anomalías contráctiles del útero, por ejemplo, la hipodinamia, ¿sí? Y dentro de las distocias de cuello por alteración anatómica vamos a tener aglutinación de cuello, que nunca vi, ¿sí? Y es donde el orificio cervical externo, ¿sí?, está fusionado, no se aglutinado, se dilata, se acorta todo el cuello, pero no puede dilatar el orificio cervical externo, está fusionado, ¿sí?, está aglutinado, ¿sí? Lo vi una sola vez y no en una embarazada, sino en una paciente con una hematometra, ¿sí? Tenía tal aglutinación del cuello, estaba fusionado el orificio cervical externo, que había perdido toda la longitud del cuello por ese líquido que se acumulaba, esa sangre que se acumulaba dentro de la cavidad endometrial, que prácticamente no había cuello, era solamente ese pequeño orificio que no podía franquear. Esa es la aglutinación de cuello, es decir, no se dilata el orificio cervical externo. La otra distosia por alteración anatómica del cuello es el edema de cuello uterino. Sí, eso he visto y puede llegar a ser frecuente y depende de, generalmente cuando todos los años inicia nuevamente un equipo de residencia nuevo, es decir, el residente de primer año, ¿cómo aprendemos a hacer tacto todos? Y lo aprendemos practicando. Por lo tanto, a veces el exceso de práctica sobre una misma paciente hace que el cuello se edematice. Si el cuello se edematiza, no puede seguir el parto porque corremos el riesgo de que el cuello se rompa, el tejido fibromuscular del cuello se rompa,
¿sí? Y, digamos, genere hemorragia, que después hay que, el cuello cuando sangra, sangra muchísimo, cuando se rompe, cuando se desgarra, en realidad sangra muchísimo. Entonces, corre riesgo, por supuesto, la madre, la madre. Y la otra distosia de cuello uterino por alteraciones anatómicas es la rigidez de cuello, de la cual ya hablamos. Generalmente puede ser por estenosis de causa cicatrizal o tumoral, lo que va a acarrear dificultades para la dilatación del cuello. Bien. Y seguimos con las distosias por obstáculo vagino-perineal. Acá podemos encontrar anomalías congénitas como atresias o tabiques longitudinales. Atresias de cuello nunca vi. Tabiques longitudinales de vagina y cuello, porque generalmente se combinan, ¿sí? Eso es congénito, nunca vi. Sí, tabiques longitudinales y transversales de la pared vaginal, de vagina, sí vi. Se operan, por supuesto, pero las mujeres van a parir por vía abdominal por el hecho de que una vez solucionado el problema, repara con cicatriz y eso ante un parto se puede romper a ese nivel, se puede desgarrar la vagina a ese nivel. Por lo tanto, generalmente van a parto por vía abdominal. El vaginismo, ¿sí? Aquellas mujeres que les duele muchísimo la vagina ante el tacto vaginal, generalmente es de origen psicógeno. Por ejemplo, aquella mujer que fue violada, ¿sí? Va a experimentar el vaginismo. Vaginismo vemos también en mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Por la atrofia que genera la falta de estrógenos, pero en la mujer embarazada, en la mujer de edad reproductiva, lo vamos a ver en aquellos casos de mujeres muy inflamadas con alguna infección vaginal, o lo vamos a ver en mujeres con vaginismo de origen psicógeno, como las mujeres violadas. Y también vamos a ver estrechez cicatrizal de la vagina, producida por desgarros, por operaciones plásticas, por quemaduras, etc. Por desgarros, sí. Generalmente cuando uno tiene un desgarro extenso, como me ha pasado a mí en algunos años en ginecología, una vez una paciente tenía un desgarro que ocupaba toda la vagina en toda su longitud. Entonces, esa mujer, una vez que le suturamos la vagina, le decimos que no puede ir a partos vaginales porque se va a desgarrar de nuevo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya no es la mucosa vaginal, sino es una cicatriz fibrosa y puede desgarrarse a ese nivel. Las operaciones plásticas, no he visto operaciones plásticas, pero habla de, por ejemplo, una colpocleisis, que es el cierre de la vagina por alguna cuestión, pero que generalmente en la mujer en edad reproductiva eso no ocurre. Y las quemaduras, sí vi una sola vez quemaduras en una mujer que quería abortar en aquella época de mi residencia, en los primeros años, no existía el misoprostol ni la pastilla llamada Oxapros, entonces las mujeres generalmente recurrían a otras cosas mucho más peligrosas, como yuyos, ¿sí? El té de la guaribay, de la postra, digamos, ¿cómo se llama? Del tronco, de la guaribay, se hacían té con eso, que era abortivo, recurrían al perejil para dilatar el cuello, al tallo de rosa, al cual le sacaban las espinas y recurrían a eso. Lo vi en Córdoba, en el Hospital Rawson, una mujer que murió de tétano, que se había perforado, había buscado perforarse la membrana amniótica con un tallo de rosa, que le había sacado todas las espinas. También se solían perforar con agujas de tejer, o sea que, en este caso, las quemaduras era por colocación de una pastilla o dos de permanganato de potasio que les quemaba el fondo del saco vaginal y por supuesto el cuello también, y el feto estaba diciendo ja, 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 ja adentro, ¿no?
porque no provocaba nada, no les provocaba nada, sí lesiones, por supuesto, que después curaban con cicatrices, por supuesto. Lo vi una sola vez en mi vida, y como les digo, en los primeros años de residencia, en el primer año de residencia. Acá vemos la vagina doble por un tabique, un tabique vertical, ¿no es cierto?, que compromete toda la vagina. Acá lo vemos, ¿no?, el tabique vertical en el centro de la vagina, que divide a la vagina en dos cavidades, ¿sí? Esta malformación congénita también puede ocurrir con un cuello solo o dos cuellos, también con alteraciones del útero, del cuerpo uterino. Fíjense acá, estas son todas malformaciones del cuerpo uterino, ¿no? Bien. Quistes de vagina, una sola vez vi un quiste de vagina y en una paciente no embarazada, ¿sí? La paciente concurría a la guardia porque tenía esa estructura que salía de su vagina llena de agua y no sabía qué era. Bueno, a mí también me sorprendió y era un quiste de vagina que luego se extrajo por cirugía y se suturó. Una sola vez lo vi en mi vida y fue benigno. Y las distocias del periné por resistencia anormal del mismo, ¿sí?, a edemas o a cicatrices profundas. Acuérdense que el periné, ¿sí?, es la zona entre la vagina y el ano, a donde llega la cabeza fetal al final de la vagina, ¿no? Y hasta que no hace la extensión del cuello o la deflexión de la cabeza para poder salir de la madre, ¿sí?, está, digamos, distendiendo tremendamente el periné y se puede desgarrar. Cuando es fibroso, tiene una resistencia anormal, como sucede, por ejemplo, en las mujeres bailarinas, en las bailarinas clásicas o en aquellas mujeres con mucho trabajo muscular, ¿sí?, pueden desgarrarse. Lo mismo si se ha edematizado la zona o si ha tenido desgarros previos que ya vamos a ver en la zona perineal. Y las distocias por tumor previo, algo ya vimos. Esto se refiere a todos aquellos tumores que pueden ocasionar una distocia por sí mismo y no permitirle al feto progresar por el canal del parto, como son los miomas, ¿sí?, o los tumores anexiales, los quistes de ovario. Bien, ¿se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Perfecto. ¿No tienen ninguna pregunta? Profe, perdón, de lo que vamos hablando, entonces solamente, como usted dijo al principio, vamos reteniendo lo que usted habla solamente de cada una de las distocias, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Sí, así Bien, es. gracias. Perfecto. Sí, siempre tienen que escuchar lo que digo, por eso es que es importante escuchar las clases, porque aquí yo digo que pregunto, ¿sí? Si ustedes no las escuchan, por supuesto que no van a saber qué les voy a preguntar en el final, ¿sí? Entonces siempre el profesor hay que escucharlo porque va dando cosas, va diciendo, ¿está? Acuérdense que el examen final es con el programa abierto, entonces uno pregunta, ¿sí? Bien, profe. Bueno, y vamos a las distocias que asientan, ¿sí?, de causa ovular, ¿sí?, en el huevo. El huevo está constituido por el feto y los anexos. ¿Por qué un huevo? Y porque tiene esa forma. Entonces, ¿cómo es? El feto está totalmente flexionado, todas sus partes están flexionadas, de hecho hasta la cabeza, acuérdense, el mentón adosado al esternón, la placenta por arriba, ¿sí?, y las membranas coriamnióticas que los rodean. Entonces tiene una forma de huevo. Si ustedes miran, inspeccionan el vientre materno, cuando la miran a la embarazada de frente, van a ver que su vientre, ¿sí?, es un huevo, ¿sí? Si la paciente tiene la presentación, la que se asoma al estrecho superior, es cefálica, como es la mayoría de las veces, van a ver que es un huevo dado vuelta, ¿sí? Cuando la paciente tenga un feto en pelviana,
o en podálico, es decir, que la nalga sea la presentación, la que esté a nivel del estrecho superior, entonces va a tener la forma de un huevo, ¿sí? Normal, como lo vemos al huevo, la parte ancha hacia abajo y la parte más fina hacia arriba, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así es como está conformado, parece un huevo, porque el útero también tiene esa forma, más angosta abajo y mucho más ancha arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, el feto puede alterar el parto o puede alterar la normal evolución de el paso de este feto a través del canal del parto por exceso de volumen, ¿sí? Por exceso de volumen, ya vamos a ver, total o parcial, ¿sí? Y los anexos pueden alterar la normal evolución del parto por anomalías como son, por ejemplo, cambios en la cantidad de líquido amniótico, el polihidramnios, el oligohidramnios, brevedad de cordón, prosidencia de cordón o cordón largo, inserción anormal de la placenta, que puede ser la inserción velamentosa de la placenta, me ha pasado. Una vez entré a una cesárea y tenía una inserción lateral del cordón, ¿sí? Bien sobre el borde de la placenta, la inserción del cordón. Y ella quería parto, esta chica, llegamos hasta las 40 semanas y no pasaba nada. Miren que Dios, siempre tenemos un Dios que nos protege. Fue a cesárea, quiso cesárea. Cuando saco la placenta casi muero. Estaba en el borde estaba el cordón. Miren, si iba a parto, ¿no? Y yo traccionaba el cordón o salía el feto y se me quedaba la placenta adentro. Qué peligroso, ¿no? Ya vamos a ver algunas otras cosas que también me han pasado. Entonces, y vamos a las anomalías por exceso de volumen fetal. Entonces, puede ser un obstáculo al canal pelvigenital a través de un exceso de volumen total, como son los fetos macrosómicos, que pueden ser constitucionales, es decir, mamás que tienen niños macrosómicos de más de 4 kilos normalmente, o pueden ser hijos de mamás diabéticas que generalmente desarrollan un diámetro biacromial prominente y por eso generalmente estos niños se quedan en el canal del parto por los hombros, por el diámetro biacromial, que en vez de medir 9,5 centímetros que son necesarios para que este feto pueda franquear todos los distintos segmentos del canal del parto, se queda en algún momento por el diámetro biacromial. Y por exceso de volumen parcial está el feto con hidrocefalia, es decir, el que ya trae en el vientre materno una anomalía congénita, el bocio, que es otra anomalía congénita, la ascitis, el riñón poliquístico, etc. Ya vamos a ver imágenes. Y ve entonces las anomalías como las anomalías que asienten en el cordón umbilical, como nudos, los reales, ya vamos a verlo, tremendo, me pasó también en una paciente que estábamos esperando parto, porque yo no obligo a las pacientes, a mis pacientes en la parte privada, a parir de alguna manera. Si quieren parto, listo, vamos a parto, y si quieren cesárea, vamos a cesárea. Entonces les dejo la decisión a ellas, yo no la tomo, ¿sí? No la tomo. Les dejo la libertad de poder decidir, y a veces se arrepienten, como el parto hay que esperarlo, entonces muchas no esperan porque es la peor etapa esta, no duermen, no comen bien, todo lo que comen les queda acá, la ansiedad por el feto, que esté bien, ¿no? Entonces yo las dejo. Y bueno, una también se arrepintió así a último momento, la llevé a cesárea y cuando saco el feto, nudo real de cordón, ya lo vamos a ver. Casi también se me va la coronaria, se me tapa y hago un infarto, mira. Horrible. Y pueden tener torsiones. La semana pasada saqué un feto, ¿vieron las torsiones sobre su eje, el cordón? Todo torsionado sobre su eje, hermoso, hacía un montón que no veía. Torsionado sobre su eje el cordón, ¿no? Que ya tiene cierta torsión. Bueno, estaba en una exageración de cómo estaba torsionado.
Lo vi la semana pasada, no le saqué foto, voy a empezar a sacar fotos, por ahí me sorprendo y no saco fotos, ya voy a empezar a sacar. Anomalías de los vasos, pero eso ya lo sabemos de antemano, eso es congénito. Acuérdense que el cordón tiene 2 venas y una arteria. Bueno, a veces puede faltar una. De hecho, pasó el año pasado, a mí no, gracias a Dios, pero a un colega le pasó que tenía un feto con un cordón que tenía una sola vena y una arteria y falleció dentro de la madre el feto. Hizo un FM. Sí, fue bastante para mí, ¿no? Problemático y tiene que haber sido eso, no fue otra cosa. Tumores puede haber, ¿no? Tumores que asienten congénitos, por supuesto, como por ejemplo el bocio, el higroma quístico, ¿sí? Y en el cordón pueden ser también tumores de cordón, ¿no? Pero son raros, nunca tuve un tumor en el cordón, sí, por supuesto en el cuello, el bocio, el higroma quístico, sí, pero en el cuello, que asientan sobre el cuello y eso evita que la cabeza, el mentón se adoce al esternón, entonces queda deflexionada la cabeza y por supuesto no entran al canal del parto de esa manera, ¿sí? Y procesos inflamatorios también que asienten sobre el cuello. Una sola vez tuve una trombosis, un feto falleció dentro de la mamá porque tuve muy poquitos, eso fue hace muchos años. Era un feto podálico, la madre la golpeaba, el marido vino tarde a la consulta, muy tarde, siempre me acuerdo de eso porque un día llegó a la consulta y el tipo le había pegado la vuelta. Y tanta bronca me dio que salí la habré visto 2 veces, sí. Salí a la puerta a ver si lo veía el tipo para mandarlo preso, ¿no? Sí, era una mujer muy complicada y tenía patología de cordón y resulta de que va al hospital a que le pida los estudios, debe haber sido la 3ª vez que la veía, los estudios prequirúrgicos porque estaba podálico para operarle y de paso ligarla porque ya tenía varios hijitos, el tipo la molía a palos y resulta de que ustedes saben que cuando le di los estudios, de pronto vos sabés que se me dijo, vení, le digo, tenía una obra social de los empleados de la construcción. Y le digo, a ver, vení que vamos a escuchar los latidos, le digo. Cuando voy a escuchar los latidos, no había latido, estaba muerto el feto. Y cuando lo sacamos, el cordón tenía patología y había como un infarto, había hecho el cordón y había como un hematoma muy feo y no quiso ella que le hagamos autopsia al feto. Ese fue uno. Y bastante feo la patología que tenía en el cordón, ¿no? La ligamos porque ella quiso que la ligamos, pero ya la operé ahí en el hospital, antes de que pasáramos a la madre y el hijo. Bueno, también puede haber anomalías del cordón, como el cordón largo o cordón corto, eso es más frecuente, largo también. Este año tuve una paciente de 23 años que se le había muerto hace 1 año y 2 meses un feto con 3 circulares de cordón, 3 vueltas de cordón en el cuello, había fallecido. Entonces, por supuesto, teníamos en cuenta, siempre vigilábamos que no tuviera circular de cordón. A las 29 semanas, el feto tenía 2 vueltas de cordón ya. Por supuesto, ellos estaban locos, un cordón largo que se había enrollado 2 veces en el cuellito del bebé, del feto. Fetos mientras está en la panza de la madre. Y bueno, ellos querían, por supuesto, que lo saquen. No, yo en ese momento les dije, miren, no se puede sacar porque el feto afuera va a morir, 29 semanas es muy prematuro todavía, entonces no se puede. Pero bueno, los invité a que busquen otra opinión, por supuesto, y luego volvieron a mí, me dijeron, confiamos en usted, doctor, porque parece que los familiares, las madres me conocían ya, porque después que nació el bebé, las madres afuera era la época de la pandemia, me agarraron las mujeres y yo confiaba en ustedes, así que se ve que ellas fueron las que les dijeron vuelvan, ¿no? Entonces empezamos a sufrir a partir de ahí y fíjense ustedes, a las 33 semanas, un día me manda un mensaje y me dice que no lo escuchaba moverse desde la mañana. Ay, Dios, sufrí. Bueno, se fue a la maternidad privada y no, estaba dormido, se empezó a mover apenas llegó ahí, mientras ella estaba esperando, ya se estaba moviendo, gracias a Dios.
Entonces ahí decidí programarla. Entonces, ¿qué hice? La interné, le hice la maduración doble del pulmón y la saqué a las 35 semanas. Estuvo una semana y media hasta cumplir las 2 semanas, hasta cumplir las 37 semanas, después se fue con la madre. Así que imaginen, ¿y saben cuántas vueltas tenía? 3 de nuevo. La ecografía decía 2, pero cuando fui a sacarlo, 3 vueltas le saqué del cuello de nuevo. O sea que tuve suerte, sobrevivió y bueno, hoy está con sus padres y su madre, debe tener unos 5 meses, 4 o 5 meses más no tiene, y fue, bueno, exitoso. Pero de nuevo tenía 3 vueltas de cordones ibéricos. ¿Ah? Tremendo, tremendo. Por eso, sí. Y en ese caso, cuando usted ya sabe que tiene las vueltas del cordón, ¿cómo manejó la situación, por ejemplo, desde la semana 29 hasta la 35, mientras tanto? Rezando, pidiendo a la madre que no se mueva mucho, pero eso también puede tener sus factores de riesgo. Acuérdense que el embarazo es procoagulatorio, se pueden hacer trombos en las venas, no tan solo los miembros inferiores, sino pueden hacer trombos en las venas, en la vena ovárica, en todas las venas que tienen la irrigación, que conforman parte de la irrigación de todo el útero, de toda la pelvis. Bueno, trataba de no moverse demasiado y por supuesto controlaba los movimientos y en cuanto no, ella sentía como pasó ese día que no se movía, entonces ahí decidí sacarlo y saqué prematuro, por supuesto. Pero ya tenía 3 vueltas de cordón, o sea que si esperábamos capaz que se nos moría de nuevo. Tuve suerte. ¿No? Siempre hay que pedirle a Dios también una parte porque lamentablemente sin Él no somos nada. Bien. Y después las otras 2 situaciones que he tenido también es la laterocidencia de cordón, que es cuando el cordón se ubica, ¿sí?, al costado de la cabeza del feto. Bueno, eso pasó en la residencia, gracias a Dios pude rebatirlo así, ¿no? Y era el cordón. Y procidencia de cordón, cuando el cordón está delante de la cabeza del feto, que también pasó, no me pasó a mí, pero también pasó, gracias a Dios, no se murió el feto. Y acá tenemos laterocidencia, cuando está al costado de la cabeza del feto, entonces a través del tacto vaginal, cuando esto baja, vos lo sentís, lo podés rebatir hasta que la cabeza apoya bien. ¿Ven? Acá hay un grado de dilatación, y acá facial hay como 7 centímetros de dilatación, entonces puede caer, si yo rompo bolsa, vean, esas son, las 2 líneas blancas son las membranas coriamnióticas. Eso protege de que el cordón no se salga. Si vos te das cuenta con tiempo, sí, tranquilamente puedes pasar una cesárea. Y acá esta es la verdadera procidencia de cordón, que cuando rompemos la bolsa, el cordón cae a la vagina y eso lo puede matar al feto, lo mata al feto. ¿Sí? Esta es una circular de cordón, puede haber hasta 3, como les dije. Esta chica, 2 hijos, uno se murió por triple y el segundo nació por triple circular de cordón. Un cordón larguísimo, larguísimo. Yo mandé, por supuesto, a analizar la placenta con el cordón, lo corté chiquito, cortito, para que mandáramos toda la placenta con el cordón para un tercer embarazo, por supuesto, porque se ve que ya el cordón es muy largo, el de ella, y eso es una distocia que compromete la vida del feto, por supuesto, como este caso. Y acá vemos un nudo real de cordón, ¿ven? Un nudo real. Eso lo mata al feto. Y tampoco podemos darnos cuenta del nudo, es un hallazgo intraquirúrgico. Eso se, digamos, contrae y lo mata al feto porque corta la circulación y el feto se hipoxia y se muere. Acá vemos un macrosómico versus un niño normal, ven que son grandotes, vemos una hidrocefalia, vemos un acráneo que le falta toda la parte ósea, ¿sí? Vemos un dolicocéfalo que también es una cabeza que no es anormal, pero sí tiene una forma, es dolicocéfala, es una cabeza alargada en sentido anteroposterior y también puede crear una distocia del canal del parto. El bocio, el higroma quístico, ¿sí? Son tumores que no permiten que el feto lleve el mentón hacia el esternón y por lo tanto son variedades deflexionadas de la cabeza fetal que no van a poder progresar a través del canal del parto. ¿Se entendió? Sí, profe.
Bien, bueno, nos faltan unos minutos, así que ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Si no, vamos a dejar aquí. Profe, ¿puede volver a repetir qué es el ligroma quístico? El higroma quístico es un tumor que aparece en el cuello, generalmente de los linfáticos, que no tienen nada que ver con el parto, quédense tranquilos, pero que actúa de tumor y no permite que el mentón vaya hacia el esternón. Es una patología congénita del feto, que tiene que ver con los linfáticos del cuello. Pero que bueno, uno lo puede diagnosticar durante el embarazo, se diagnostica a través, por supuesto, de la ecografía. No es algo malo, pero es un tumor de los linfáticos del cuello. ¿Sí? Es para, se los muestro, para que vean que puede haber tumores en el cuello que hacen que no pueda el feto llevar el mentón al esternón y por lo tanto no va a poder bajar por el canal del parto. Por más que la contracción lo empuje, no va a poder entrar al canal del parto. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, los dejo, nos vemos el miércoles. Vuelvo a agradecer acá a nuestra futura colega. Gracias de nuevo por ayudarme con este tema. Así que espero que ya el miércoles todo se desarrolle normalmente, no tenga que necesitar que me ayudes de nuevo. Muy bien, chicos. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Gracias de nuevo.